Doctor, ¿ya nos escucha? Escucho y espero que me escuchen. Sí, doctor. Sí, fuerte y claro, doctor. Buenas noches. Buenas noches. A Luis está Hola, hola. con nosotros. Amado, usted es chiapaneco, ¿verdad? Sí, paisano de mi querido César. Muy bien. Y por cuaderno de doble supuesto raya de él. veo a Miguel, a Ricardo y a Luis. Sí, Están los cuatro fantásticos. Muy bien. Exactamente. ¿Está usted listo? Ya cuando quieran. Vale, tú me digas, mi querido Miguel. Voy a verificar que está grabando para no cometer errores. Sí está grabando en este momento. Espérame, es nada más Sí. esto. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene para no fallarle? Digamos 50 minutos, por favor, porque tengo otro a las 9 y siquiera ok. para tomar agua o algo. Sí, no se preocupe. Yo lo voy despidiendo a los 45, 50, ¿va? Sas. Muchas gracias, doctor. Cuando digas, Miguel, ¿listo? Listo, 3, 2, voy a hacer un pizarrazo para mi edición. 3, 2, 1. Amigas y amigos de la Resistencia, muy buenas noches. En la mesa del día de hoy, un invitado muy especial, el doctor José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex secretario de Salud. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo está? A ver si me aguantan y tienen resistencia, porque yo vengo preparado, ¿eh? Vámonos. Eso es todo, doctor. Me acompaña también en esta mesa mi querido Ricardo Alemán. ¿Cómo estás, Ricardo? Amado, a todos amigos, doctor, me da gusto saludarlos. Abrazo a todos. Gracias. Miguel Quintana, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Gracias a todas las comunidades y gracias al rector por acompañarnos esta noche. Luis Berman. ¿Qué tal, Amado? Buenas noches. Un gusto estar aquí nuevamente en la mesa de Resistencia y un gusto coincidir de nueva cuenta con el doctor José Narro. Sí, me da mucho gusto, Luis. Igualmente. Doctor, para empezar, desde mi perspectiva personal, advierto que estas declaraciones del presidente ya casi una semana consecutiva más bien tienen un afán provocador más que cualquier otra cosa. Desde su punto de vista, así de manera general, usted, ¿cuál considera que debería ser, en primera instancia, la respuesta de la comunidad universitaria en su conjunto ante esta actitud del presidente que yo no recuerdo haberla visto de ningún mandatario contra la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues mi primera reacción es que los comentarios que se han hecho, se perdió su sentido social, se derechizó, está hamburguesada, se han incluido en todas las facultades de ciencias sociales conservadores y no se han hecho aportes, se entregó a una ideología, son equivocadas. Yo no tengo duda, lo digo con absoluta conciencia, con conocimiento de causa, porque esa no es la universidad. La universidad es una casa de la pluralidad, es una casa donde caben todas las ideologías, las escuelas de pensamiento filosófico, científico, en donde se forman de la A a la Z, de la actuaría a la zootecnia, recursos de gran calidad, y en donde la universidad ha hecho un aporte fundamental para la solución de problemas del país, críticas a los modelos y sistemas y aportes de solución, y por supuesto una enorme comunidad que no puede estar encerrada en una
sola forma de ver las cosas. 350,000 alumnos, 40,000 académicos, 25,000 trabajadores administrativos y presencia en todo el país y una larga tradición. Entonces, no, esos comentarios, esos calificativos no obedecen a la realidad. Pero en ese sentido, doctor, ¿debería comprarle el pleito, digamos, la comunidad universitaria al presidente? ¿Debería ignorarlo? ¿Qué considera usted que sería lo más prudente como para bajarle a este encono por parte del presidente? Pues sí, porque México no requiere más polarización. Hay un estado agudo de esa polarización, hay riesgo de fractura social y después recuperar el tejido social cuesta mucho trabajo. México requiere unidad, requiere convocatoria, requiere visión para adelante. Entonces, bueno, pero tampoco se pueden dejar pasar las cosas, se tienen que aclarar, la sociedad tiene que saber que la UNAM sigue con un compromiso con las causas del país, con sus problemas, en la idea de aportar, de plantear soluciones, de ver hacia adelante y de construir frente a lo que son nuestros adversarios, la pobreza, la desigualdad, la ignorancia, la enfermedad y muerte prevenibles, la impunidad, el desapego al Estado de Derecho, la inseguridad, la violencia. Eso es ahí están los adversarios de México, ahí están parte de los problemas y yo creo que, bueno, pues no se puede dejar pasar tampoco, pero en efecto no deberíamos contribuir a la polarización. Ricardo Alemán. Doctor Narro, mucha gente, yo creo que todos conocemos a universitarios y mucha gente se pregunta qué hay detrás de esta embestida. La pregunta directa, doctor, en su opinión, ¿qué busca el presidente con esta, que en mi opinión es una provocación? Evidentemente busca algo, yo tengo una opinión, pero ¿cuál es su punto de vista? Yo siento, Ricardo, que aquí el verdadero riesgo es que se rompa la forma de ser de los universitarios. Se genere una polarización dentro de la propia universidad, porque ahí hay pensamiento de toda naturaleza, de todo tipo, y no le conviene a nadie, no le conviene a la universidad, a las autoridades, al gobierno, al Estado mexicano, no le conviene. La UNAM es representativa de lo que pasa en las universidades públicas del país. Estamos hablando de una comunidad de millones de jóvenes que estudian la educación superior, la media superior, de una enorme cantidad de centros de preparación, de universidades, institutos tecnológicos, de institutos de educación superior, y han estado francamente trabajando, haciendo el mejor esfuerzo frente a condiciones muy adversas de todo tipo, financieras, agudizado todo con la pandemia. Entonces, no sé cuál es la verdadera intención, pero lo que yo sí digo es a las comunidades universitarias se les debe tratar con mucho cuidado, porque empiezan los problemas y uno sabe cuándo y cómo empiezan, pero con frecuencia no se sabe cómo pueden terminar. Luis Berman. Sí, doctor, ya se manejaba hace más o menos un año, si no me equivoco, que López Obrador quería destituir a Graue, y por lo menos había por ahí un rumor, y poner a John Ackerman en su lugar. Pareciera que con todo esto, o por lo menos de pronto hacia allá nos llevaría una posible teoría, parecía que se quiere hacer de la UNAM y bueno, de las universidades autónomas en general para imponer su ideología y convertir estos centros educativos en centros de adoctrinamiento. Bien sabemos que es el caso si ese fuera el caso, perdón, la constante de López Obrador siempre ha sido destruir
y sin tener algo que sustituya. Suponiendo que ese fuera el caso, me parece algo, la manera en que lo está haciendo absurdo. Pero si ese fuera el objetivo, ¿usted qué piensa al respecto? Es decir, ¿sí cree que vaya por ahí sea una posibilidad, vamos, que quiera destruir la estructura, digamos, de la UNAM para imponer de pronto su ideología y convertirse en centros de adoctrinamiento? No, porque yo prefiero pensar que no, Luis. Hace 2 años, en agosto de 19, una persona a la que yo estoy viendo aquí escribió algo al respecto. Y ya se sonrió Ricardo Alemán. Debe parecerle cercano ese comentario. Yo no lo creo. No se trata de poner o imponer a una persona. Yo creo que aquí la discusión va más por el lado que usted señala, en el sentido de que se puede pensar que se quiere tener un espacio múltiple, porque vuelvo a decir, lo que pasa en la UNAM repercute en el país. Yo lo viví y así es una caja de resonancia porque tiene una magnitud pues muy importante por un lado, por otro lado porque tiene una representatividad de muchos espacios, de muchos grupos, de muchas categorías sociales, económicas, y porque ahí hay efectivamente esta pluralidad que permite que en un espacio inteligente se debata, se razone y coincidan o convivan grupos que probablemente en otros espacios serían verdaderamente adversarios. La universidad o las universidades, y la UNAM en particular, ha tenido la capacidad de articular esa diversidad y verdaderamente, como alguien dijo hace algunos años, de generar una multiversidad. Se trata de una macro universidad y de pues un espacio en donde lo que se busca es la verdad científica. Y la verdad científica, la verdad en ciencias sociales, pues no es una. Y no puede haber un pensamiento, una escuela. El día que sucede eso, en efecto, se vuelven centros de otra naturaleza, de formación de cuadros, de capacitación de alguna naturaleza política, ideológica, y eso no es bueno para México. La UNAM es una de las mejores universidades sin duda de México, sin duda de América Latina y del mundo iberoamericano. Así se reconoce, así se evalúa, y por eso se tiene que ser cuidadoso, respetuoso de las formas. La propia autonomía concedida por el artículo 3º constitucional, lo que representa es una palabra: libertad. Libertad de expresión, de creación, de enseñanza, libertad de investigación y libertad en muchos otros sentidos. Libertad para que internamente se organice la institución, administre sus recursos. Sí, vienen y en la gran parte, la mayoría de los recursos son recursos federales, son recursos de la propia sociedad, pero a cambio de esa entrega de recursos, la UNAM prepara a miles, literal y auténticamente, decenas de miles de jóvenes que egresan del bachillerato, 30,000 o cerca de 30,000. Y después de la licenciatura, de las maestrías, de las especialidades y del doctorado, es la institución que forma más personas y las forma en ese ámbito de libertad y en esa pluralidad que tienen sus planes y programas de estudio. Ok. ¿Y el Quintana? Gracias, doctor. Yo he visto en los últimos días, bueno, estos 5 días en los que el presidente se ha abocado a estar golpeando a la universidad. He estado viendo muchas entrevistas, ha participado mucha gente y usted ha sido muy
ha sido muy puntual en varios temas. El de reconocer que, bueno, la universidad y su autonomía sería el primer obstáculo para el propio López Obrador por la libertad que representa y la pluralidad que tiene la universidad en sí. Y la verdad es que yo soy, siempre que estoy en estas mesas, yo soy de los escépticos, de los que pienso que el presidente hace estas cosas para construir cortinas de humo. Son sus peores momentos a 3 años de celebrar la mitad de su gobierno, en los que, pues, si se hace un examen, pues nada más en este trimestre se ha perdido más de 1 millón de empleos, el crecimiento económico ha ido hacia la baja, la inflación se fue exactamente al doble, ya rebasamos las cifras de 100,000 víctimas por violencia, el pleito que inclusive ya trae con la OMS por el pésimo manejo de la pandemia. Es decir, es demasiado el recuento de daños a 3 años, y entonces yo creo que necesita el presidente un muy buen escenario hacia dónde jalar la atención, y creo que la universidad ha sido una de sus mejores armas, más cuando usted dice que es la caja de resonancia hacia el país. Pues lo estamos viendo, todos estamos en la UNAM y no estamos viendo las cifras desastrosas del presidente. Yo creo que por ahí va. Y bueno, también es especular, porque también veo que le preguntan a usted mucho, oiga, y el sector, ¿y qué piensa usted de López Obrador? Pues usted se imagina, pero ha sido muy puntual diciendo, pues esa pregunta hágansela al presidente, no a mí. Digo, es especular sobre las intenciones de Obrador, pero sí también ir más allá de la imaginación. Mi punto sería, si no fuera una cortina de humo, doctor, y de verdad tiene intenciones de ir entrando a la UNAM, ¿cree usted que López Obrador ya encontró la grieta? Que ya se dio cuenta y visualizó que hay una grieta en la UNAM por dónde entrar, y que su intención va a ser fracturar a la misma, más cuando está en puerta una elección de rector en fechas próximas? De nueva cuenta, a ver, Miguel, pues pregúnteselo a él, ¿por qué no lo invitan a ver si viene a la Resistencia? Yo me atrevo porque a mí me gusta el debate, a mí me gusta, yo aprendo de los demás, para mí cuando me preguntan, ¿qué es usted? Yo soy un profe, yo soy un profesor, a mí me encanta dar clase, me encanta dar conferencias, yo disfruto discutiendo con gente inteligente como la que hoy está reunida aquí, y por supuesto que yo tengo mi visión, pero siempre acepto que no necesariamente esa es ni la verdad ni la realidad. No, yo no creo, a ver, yo no creo que sea solo una cortina de humo. Yo no creo que sea solo un distractor. Desearía que lo fuera, porque si es eso, pronto se aplaca esto y se acabó. A mí sí me preocupa que se pueda tener alguna otra intencionalidad. Yo no la puedo anticipar. Sería muy irresponsable de mi parte decir es que quieren controlar. Es que es muy difícil. Cuando estamos hablando de comunidades de esta naturaleza, lo he vivido. No hay forma de encontrar el sí en el 100%, no hay forma. Hay profesores, hay trabajadores, que piensan de manera mucho más a un lado o al otro en la polaridad de las ideas, de las causas que se pueden encontrar. Entonces, francamente lo digo, no lo sé. Sí, uno tiene que ser racional y tiene que ser crítico, es parte de la tarea. El ser crítico pues, quiere decir ver lo que está pasando. A mí me ha sucedido con el tema de la salud. A ver, yo no puedo decir que en 2018, cuando yo dejé la secretaría, aquello parecía un reloj suizo. Pues claro que no. La salud en nuestro país, en las instituciones públicas, tienen una insuficiencia crónica de orden presupuestal. Entonces, se requiere hacer un replanteamiento. Es un sistema que nació fragmentado.
multifragmentado. La seguridad social tiene 5 expresiones, por lo menos, de esa seguridad social, tanto en lo federal con el IMSS, el ISSSTE, SEDENA, en Marina, como con expresiones estatales, el ICEMIM en el Estado de México, o algunas expresiones incluso de orden municipal. Entonces, claro que hay una fragmentación y claro que cuesta trabajo articular los esfuerzos, y por supuesto ya está esa razón. Pero hay que seguir puntualizando los problemas que tiene el país, porque no va bien las cosas. Es la salud, pero es la economía, pero es lo social, pero es la manera de distribuir. A ver, les voy a dar un dato. En nuestro país, en lo que va del siglo XXI, se ha hecho una, comillas, inversión para programas de combate a la pobreza que supera los 6 billones de pesos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues pésimos resultados. Luego, entonces, esto no funciona. Y tampoco este mecanismo que ahora se está utilizando, en mi opinión, va a resolver el problema de la pobreza, porque es de otra magnitud, es de otra naturaleza y requiere, creo yo, un planteamiento diferente. Pero al final, pues las interpretaciones las tomamos cada uno, Miguel. Ya, Doctor, tuve la oportunidad de trabajar 1 año y medio ahí en la Secretaría de Atención a la Comunidad Universitaria en la UNAM. Y entendí desde las entrañas de la propia universidad lo difícil que resulta mantener los equilibrios justamente de esa pluralidad que hay en la universidad, porque una de las cosas que poca gente sabe es que, por ejemplo, el personal de seguridad de la UNAM no trae ni un palillo para defenderse, o sea, todo lo hacen de manera proactiva, tratando de convencer a la gente, o sea, todo se guarda un equilibrio que a veces es muy le reprochan mucho a la autoridad universitaria, pero es la forma de mantener ese equilibrio. Veo que esta andanada del presidente va por ahí, por la idea de romper ese equilibrio y de empoderar a unos más que a otros y romper esa forma de que la universidad ha ido creciendo. Pero yo también veo que han habido crisis muy fuertes, bueno, del 68, la del 99 también, y aquella época en la que la universidad era muy despreciada por los empleadores, por los egresados, donde me acuerdo rechazaban a los alumnos de la Universidad Nacional, y después de eso vino un proceso en el que la universidad de veras se consagró de tal manera que hoy por hoy es la universidad más reconocida en México, una de las mejores del mundo. Es justamente atentar contra esta figura de autoridad que se ha convertido la Universidad Nacional, como para decir, no vaya a ser que de la universidad, justamente con la credibilidad que tiene, venga algo que atente contra esto que yo llamo cuarta transformación y que es mi proyecto de trascendencia. ¿No lo ve por ahí usted? ¿No ve que es tratar, así como de pronto en la mañanera sale y habla de usted para desprestigiarlo, de otros, para que ninguno de quienes tienen cierto nivel de autoridad moral para señalar algo en esta administración o tratar de mermar ese prestigio, ¿no? Pues, a ver, dirían en la jerga legislativa, para alusiones personales. Sí. Porque usted me ha hecho favor de recordarme que he sido en estos días señalado en varias oportunidades. Y yo quiero decir con toda franqueza que los señalamientos, bueno, pues uno en todo caso los toma, no los toma, los responde o no, los aclara o lo que sea. Sí quiero decir que el pendiente que a mí me da, no por las alusiones personales, sino por las descalificaciones institucionales, tiene que ver con un planteamiento que es erróneo en la argumentación, en los datos, porque no, la universidad no se derechizó, comillas, porque no es verdad que haya desaparecido el derecho constitucional o el derecho laboral
No, pues claro que no, el derecho agrario, o que en la economía todos sigan una sola conducta, una sola escuela del pensamiento económico o en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. No es así, de verdad lo digo, con absoluta responsabilidad. En los últimos años de la universidad, sea la Facultad de Derecho, sea las facultades de estudios superiores de Aragón o de Acatlán, o el propio Instituto de Investigaciones Jurídicas, han hecho planteamientos para cómo mejorar nuestro entramado jurídico nacional. Han hecho aportes en lo federal y numerosos otros esfuerzos y propuestas en el orden estatal. Entonces, a mí mi preocupación, Amado, es esa, que se quiera, uno, generalizar y dos, calificar de manera absolutamente equivocada. Ricardo. Doctor, todos aquí conocemos un viejo refrán que dice que si tiene cola de pato, si tiene patas de pato y grazna como pato, tenemos derecho a suponer que es un pato. Y viene a cuento porque el señor López Obrador va contra los órganos autónomos, va contra la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, va contra la autonomía de los estados, va contra la división de poderes que establece la autonomía de cada uno de los poderes. Y hoy va contra la Universidad Autónoma de México. Parece que estamos ante un dictador. Su punto de vista. No lo es. No sé si la evolución llegue hasta eso, pero lo digo con toda claridad, no lo es, y le faltó uno muy importante, el INE. Claro. Una institución ciudadana, autónoma, con la presencia de los partidos políticos, porque no puede haber un sistema político electoral democrático si no hay partidos políticos. No hay otras formas probadas para países de la magnitud del nuestro, a lo mejor en comunidades mucho más acotadas, pequeñas, no naciones, comunidades a lo mejor la mano alzada puede llegar a funcionar. En un país de 127 prácticamente millones de habitantes, no puede funcionar. Es un sistema muy reconocido. Entonces, a ver, ese es uno de los temas centrales. Sin duda, lo que usted plantea sí está en el fondo de los acontecimientos. Y uno tiene derecho a decir, a ver, autonomía, insisto, quiere decir libertad. Y quiere decirlo en el ámbito de la academia, de una universidad, sí, pero también en el resto de los órganos del Estado Nacional. Se necesita libertad, se necesita no regresar a etapas que están superadas. Y ahí, bueno, pues sí tenemos todos los que podemos decir algo, quienes podemos con la conciencia tranquila. Él dice, el presidente, que tiene la conciencia tranquila. Pues déjenme decirles, yo también en ese caso. Yo tengo la conciencia tranquila y por eso he dicho muchas veces, a mí no me van a callar. A mí no me van a dejar o evitar, no me van a evitar que yo siga diciendo que es verdaderamente monstruoso que tengamos cientos de miles de muertos en exceso, cientos de miles, y no estoy dramatizando algo. Bueno, ahí están las cifras oficiales, el contraste de las cifras de la Secretaría de todas las noches con las que ellos mismos publican en una página con CONACYT y en donde hay 70, 80 mil muertos adicionales por COVID y muertes totales les llaman ellos. Ahí está la página. Es el Instituto Nacional de Salud Pública, la Dirección General de Epidemiología y CONACYT, quienes firman esa página que es oficial. Y ahí están las estimaciones del INEGI, que son estimaciones oficiales y que seguramente esta semana, y ya nada más queda
jueves y viernes para fines prácticos, deberán dar a conocer el recuento último oficial de la mortalidad, de las defunciones y la mortalidad es tasa, las defunciones son número, acontecidas en 2020 por todas las causas. Y ahí vamos a ver cómo aquella cifra que nos anticiparon hace un par de meses de más de 1.075.000 defunciones, cuando se esperaban 750.000. Ahí están los estudios internacionales. Entonces yo creo, Ricardo, que quienes tenemos algo que sostener, quienes tenemos algo que argumentar, tenemos que participar. Y esto es parte de un sistema democrático. Y la manera de mantener un sistema democrático, la manera de no caer en autoritarismos, es no rehuir por ninguna razón, escaparse de decir la verdad que uno tiene, el conocimiento que uno tiene. Yo lo he hecho en el caso de la salud y lo voy a seguir haciendo. Yo he dicho que la desaparición apresurada, no planeada del Seguro Popular fue un error. Yo critiqué en 2003, 2004 mucho el Seguro Popular, pero también cuando lo veo 15 años después, cuando veo que algunas de mis críticas se resolvieron o francamente no sucedieron, pues entonces yo tengo que decir, esto está funcionando, se puede mejorar, sí, mejórese, pero ahí está. O tenemos todos la decisión y determinación de defender a nuestras instituciones. México es país de instituciones. Les apunto una cosa importante. México tiene el primer hospital construido en América continental que dentro ya de muy poco, 2 años y meses, cumplirá 500 años de existencia. El Hospital de Jesús, que uno lo puede visitar en lo que está de ese hospital y lo que hoy funciona como un hospital muy modesto porque es mantenido por un patronato, pero que da servicio y que ahí está parte de la historia de la salud de México. Hay que defender a las instituciones y eso es una responsabilidad que le toca a todos. A las instancias de los poderes públicos sí, pero primordialmente a la sociedad. Estas instituciones han crecido bajo el amparo, el apoyo, el presupuesto de la sociedad y sirven a la sociedad y tenemos que defenderlas. Muy bien. Isberman. Sí, un poco de la mano con lo que ya mencionaba en la respuesta a Ricardo, doctor Narro. López Obrador dijo en uno de sus constantes golpeteos últimamente, dijo que marchen, que se manifiesten, pero que hagan algo. Y bueno, parecía que le están haciendo caso. Han anunciado una marcha para el próximo 5 de noviembre y por ahí incluso se ha manejado un paro de 48 horas. Por ahí, de hecho, hasta Cuadri dijo que aunque él no sea universitario, asistiría a la marcha. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿No es hacerle el caldo gordo a López Obrador? Yo no creo que esa sea la manera, de verdad, de atender a algo, ver quién puede movilizar más, porque entonces pues vamos a empezar con un juego que es perverso. Cuando uno saca a los estudiantes de las aulas, de las universidades, esto de verdad se vuelve impredecible. Yo vuelvo a insistir y revisen ustedes la historia. Yo la he vivido en los últimos, pues más de 50 años, primero como estudiante, después como profesor y finalmente me ha tocado estar en varios momentos y no han sido las muestras de fuerza las que atienden y resuelven problemas de esa naturaleza. Termina siendo la razón, termina siendo el diálogo, termina siendo la búsqueda de consensos y termina siendo una negociación. Déjenme decirles, a mí me tocaron muchos de esos problemas ya como autoridad, como secretario general de la
universidad, como director de la Facultad de Medicina o como rector incluso. Y el secreto está en entender eso y encontrar internamente las formas. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy el planteamiento no viene de dentro, viene de fuera. Y bienvenidas todas las comentarios, las críticas, se valen, y más de los egresados de la universidad. ¿Qué me preocupa a mí? Que se aproveche un espacio, el Palacio Nacional, una figura, la figura presidencial, para hacer esos comentarios. No es, honradamente lo digo, no es así. No le conviene a nadie. ¿Y él? Pues me ganó Berman la pregunta. La verdad es que era muy, sí, no, la verdad es que es muy importante eso, saber qué debe de hacer la universidad, si debería reaccionar, debería caer en el juego, cómo comportar sus universitarios y qué bueno que el doctor nos lo deja muy claro, que pues, es caer en un juego perverso y de verdad que yo creo que este es el punto importante, ¿no? Ante la intención de Obrador de provocar, no caer en el juego. Me gusta cómo lo deja de claro doctor. Hay, de verdad que me sigue eh, motivando muchas ideas y muchas preguntas al respecto, pero la verdad es que sigo pensando que se especula demasiado, habrá que ver, creo que la UNAM no es México, digo, es una universidad la más importante, pero tendría todavía que derrumbar las universidades locales, que bueno, comenzar con la UNAM sin duda sería en cascada, pero creo que 3 años son muy poco como para apropiarse de la autonomía de las universidades. Creo que tendría que ser un hombre demasiado inteligente y de eso carece mucho el señor presidente. Así que yo todavía tengo la tranquilidad de que quede nada más en una de tantas valentonadas del presidente, pero sin duda llama la atención cómo se han comportado al interior de la universidad y todos los universitarios y los que no somos universitarios. Oiga, rector, yo tengo otras preguntas ya más de morbo. Número uno, ¿cómo está la universidad? Vuelvo a insistir, o sea, Obrador habrá encontrado una grieta que le hace pensar que es fácil entrar en esta jugada de poder meter este ruido para fracturar. O sea, ¿habrá una grieta? Es decir, usted ya fue rector, ha estado ahí toda su vida en la universidad. ¿Cómo siente la universidad en este momento? ¿Está propicia? Digo, las noticias tampoco han sido muy alentadoras. Hemos visto que se ha incrementado el crimen organizado al interior de la universidad. Se han dado casos que no se veían, como el narcomenudeo, los casos de las señoritas que están exhibiendo a profesores que las acosan. O sea, yo sí siento que la universidad también ha caído en escándalos en los últimos tiempos y me preocupa que estos fueron pretextos también para el presidente de estar aprovechando situaciones al interior. ¿Cómo está la universidad ahorita usted desde su óptica sin que sea usted el responsable? Digo, fue rector, pero hoy hay otra administración. Y finalmente, de verdad que ya por morbo, ¿por qué nunca desalojaron el auditorio Justo Sierra? O sea, que lleva años, toda la vida en manos de, por cierto, jóvenes que tienen más la creencia hacia las ideas del presidente que hoy gobierna y su equipo, pero la universidad los ha tolerado y ahí están, sigue ocupado este auditorio que hoy lo conocen más como el auditorio Che Guevara. A ver, dos planteamientos, uno directo a la pregunta que usted, Miguel, hace, de por qué no se ha desalojado. Fíjese, ese auditorio, el Justo Sierra para las autoridades, el Che Guevara para los estudiantes, y entonces, pues yo que trato de encontrar soluciones, digo, pues entonces pongan un nombre intermedio, no otro nombre. Pero no, este auditorio es emblemático sin duda alguna y
tiene más de 20 años, desafortunadamente, en el que no se utiliza de la manera correcta. Y ha habido intentos, intentos incluso de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, y no se ha podido. No se ha podido y la solución no es fácil, no es sencilla, no es un acto de fuerza, créanmelo, un acto de fuerza para desalojar a veces a 10 personas va a terminar siendo una sacapela al día siguiente y una retoma más violenta y un problema, vuelvo a insistir, en el que uno sabe que empezó, pero no sabe ni cómo ni cuándo va a terminar. Entonces, no es sencillo. Yo no tuve, en mis 8 años, yo no tuve la forma, lo intenté, se los puedo asegurar, y fracasé. No pude. Había una historia previa, tampoco se pudo en los 8 años del doctor de la Fuente, e incluso, pues por supuesto, en estos últimos ya casi 6 años tampoco ha sido posible. No es sencillo, no es falta de voluntad, de interés, de convicción, pero no se puede. Al final, cuando se hace la valoración de los riesgos y los costos, créanmelo, sale contraproducente. Después, el otro punto, y a mí me interesa mucho, miren, hay un discurso que ustedes conocen, un discurso que fue realmente muy conmovedor, claridoso, de un presidente de América Latina que vino a Guadalajara, vino a México, estuvo en Guadalajara, Salvador Allende, en 1972, donde hizo una consideración, y eran tiempos complejos en el país, tiempos de mucha discusión, de mucha movilidad y desencuentros numerosos entre grupos sociales y entre estructuras de los sectores con el gobierno de la República. Bueno, hasta ahí lo dejo. Hay que releerlo para entender la visión de un personaje como Allende, de cuál es el papel que le toca cumplir a las universidades. Y lo dijo en una de las universidades emblemáticas de México. Yo creo que eso debería hacer reconsiderar a muchas de las personas que se han expresado, colaboradores del presidente López Obrador, en el sentido de qué le toca a la universidad. La universidad no puede resolver los problemas del país. Puede contribuir, debe contribuir, y debe hacerlo en el cumplimiento de las tareas que la sociedad le ha encomendado. Permítanme extenderme. Fíjense ustedes que la universidad en Occidente va a cumplir 1000 años de existencia. Wow. Yo ya me disculpé, fui invitado a la ceremonia, no voy a poder asistir porque es en 2088 y tengo una agenda muy complicada para entonces. No voy a estar. Pero Bolonia va a cumplir 1000 años. Es una universidad que ha abierto y cerrado. Oxford, 2096. 8 años después, cumplirá 1000 años y siempre ha estado funcionando. Esa es la universidad en Occidente. Los historiadores dicen que en Oriente hay otras expresiones más antiguas. Me quedo con esta porque es la más cercana a nuestra realidad. La UNAM acaba de cumplir con todo, y la Vetusta, la Antigua, la Real Universidad, que primero fue Real y después Real y Pontificia, acaba de cumplir el mes pasado 470 años de existencia. Estuve en Salamanca, ahí sí fui invitado y ahí sí fui. Cumplió en 2016 800 años de trabajo ininterrumpido. Y son instituciones que han encontrado la forma de mantener lo que conviene mantener y de transformar y cambiar lo que las nuevas realidades del mundo, de la sociedad, de su entorno le exigen. Ese ha sido el secreto. Y lo que no se debe hacer es violentar esa condición.
Quienes desde dentro o desde fuera lo hacen, se equivocan, hacen un daño y simplemente retrasan el desarrollo y el progreso de una institución maravillosa que es la universidad. Doctor, Claro. antes de que se vaya, quiero hacerle una pregunta así igual de morbosa que las hace el troll, y rápida. Como colega, como funcionario público, como universitario, seguramente usted se lo topó en esos 3 ámbitos. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Hugo López-Gatell? ¿Usted lo conoció antes? ¿Cambió su opinión sobre él? ¿Qué opinión le merece y sobre todo su desempeño en este proceso de pandemia? Y vaya que sí es morbosa esa pregunta. A ver, a mí no me gusta descalificar a la gente, de verdad, pero sí tengo que decir lo que yo veo. Y lo que yo veo son varias cosas. Primero, Hugo López-Gatell es un médico que tiene una muy buena formación. No es una persona que desconozca ni el campo de la medicina en lo general, tiene buena formación médica, clínica, y mucho menos en el campo de la epidemiología. ¿Cuál es el problema? Y ahí está un ejemplo de lo que no debe suceder. Cuando el conocimiento se somete al poder político, Claro. vienen las equivocaciones. Entonces, no se puede sostener que las pruebas para diagnosticar no sirven porque da lo mismo. No, el problema es de salud pública, doctor. No es el problema de un médico para dar un tratamiento en este caso. Es un problema para detectar tempranamente los casos y evitar el contagio de un nuevo virus que no sabíamos muchas cosas respecto de él, pero que sabíamos que era extraordinariamente contagioso, transmisible. Entonces, cuando hay esta condición, cuando se dice, no, pruebas no, el cubrebocas no sirve, no, perdón, se comete un error muy, muy grave. Y finalmente, para no extenderme mucho en el análisis y llegar a mi conclusión sobre la pregunta, cuando no se tiene la capacidad de escuchar a los demás, la responsabilidad en el manejo de una pandemia, de una epidemia, de una enfermedad, dice la Constitución, las enfermedades exóticas, porque esa fracción, ese artículo de la Constitución no se ha transformado. Y esa era la nomenclatura en 1916-17, cuando se estaba elaborando la Constitución. Bueno, pues le toca al Consejo de Salubridad General, no a una persona, a un conjunto de representaciones institucionales y del Estado mexicano, porque ahí está el gobierno federal, pero también los estatales, pero también la voz municipal. Ahí están las universidades, ahí están las estructuras gremiales, profesionales. Entonces, cuando no se tiene capacidad, cuando la soberbia vence, pues tenemos desafortunadamente el problema. Mi calificación es, lo dije una vez así, lo voy a volver a decir, qué pena, qué pena. Claro. Doctor Narro, le agradecemos enormemente que nos haya dado un espacio para platicar sobre estos temas. Ojalá tengamos oportunidad más adelante volver a platicar con usted. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ver, Amado, Ricardo, Luis, Miguel, si de verdad hay el interés, siempre estaré en la disposición. Ya dije que a mí me gusta comentar, debatir. Yo aprendo. Hoy no es la excepción, he aprendido. Pues yo creo que parte del secreto de la vida de gente como ustedes que tienen tareas fundamentales, ustedes tienen una responsabilidad importantísima que también tiene que ver con la libertad. Ustedes saben que han sido señalados, algunos en lo personal, algunos en la parte del grupo al que se pertenece, y en la palabra vuelve a surgir libertad. Y lo que tenemos que garantizar
es el régimen de libertades, en plural, de nuestro país. Le ha costado mucho a la sociedad mexicana y eso no se puede perder. Entonces, si en uso de su libertad, piénsenlo bien, me vuelven a invitar, cuidado, porque voy a decir que sí. Entonces, si tienen la esperanza de que diga que no, pues se equivocan. Gracias por la oportunidad, la he pasado muy bien y bueno, el mayor de los éxitos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Que pase buenas noches, doctor. Gracias. El doctor José Narro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y ex secretario de Salud. Me llamó la atención, no sé ustedes, esta última parte en la que se refiere incluso a la Constitución y a las funciones extralimitadas de Hugo López Gatell, pues conforman ya propiamente un delito. Y como vemos a la justicia en México, no sé qué opinan ustedes, López Obrador difícilmente irá a la cárcel, ¿no? Porque es una tradición en México que los presidentes no vayan a la cárcel y la están reafirmando en este sexenio. Pero sí, quizá uno de los candidatos más fuertes para ir a la cárcel podría ser Hugo López Gatell por el manejo de la pandemia y sobre todo por este último punto. No sé cómo la ven ustedes. Y yo creo que el tema de López Gatell y en general el tema de la salud ya no nos dio tiempo, que es una tragedia lo que está viviendo México. Hay una crisis sanitaria a nivel general, no hay medicamentos, etcétera, ya lo sabemos todos. Yo creo que sería suficiente este asunto del manejo muy mal planteado de la pandemia. En Brasil estamos viendo cómo el Senado brasileño prácticamente ya condena a cárcel al presidente por delitos de lesa humanidad, lo que aquí hemos dicho desde hace pues años ya algunos. Entonces yo creo que sí el tema de la salud, el tema de la sanción a estos malos servidores públicos. El secretario de Salud ayer en una comparecencia también niega la utilidad de las vacunas para niños cuando ya en China, en Gran Bretaña y en otras partes del mundo ya están listos para aplicar la vacuna en los niños porque es importante. Y bueno, vemos a estos personajes, francamente es una tragedia y me parece que pues por lo menos ya hay antecedentes en otras partes del mundo y yo creo que pues si no es el presidente, alguien cercano sí va a parar a la cárcel. Sí, yo creo que incluso la premura, perdón, la premura de mover las fichas del tablero con miras al 24 por parte de López Obrador, aparte de que obviamente ya su gobierno está sostenido con pinzas, porque prácticamente no tiene ni pies ni cabeza y no tiene para dónde. Parte de eso, yo creo que el hecho de poner el piso para el 2024 y esta premura es precisamente por el temor de que haya un cambio de partido en el 2024 y quien llegue se las vaya a cobrar, evidentemente, y que vaya a entambarlos. Como bien ya lo comentaste, Amado, es una tradición muy mala que aquí en este país no vayan los presidentes a la cárcel, pero vamos, en una de esas cambia un poco la cosa y quien llegue en 2024, es más, yo creo que incluso hasta ya montados en la carrera presidencial, quien esté como oposición y lo plantee siquiera, se va a ganar muchos votos. Entonces, sin duda, como ya bien dijo Ricardo y coincido con él, López Gatell definitivamente es uno de, si no es que el primero de los personajes de la 4T que tiene todo para enjuiciarlo, tiene todo para meterlo a la cárcel, tiene todo en su contra porque evidentemente esta abyección, esta lambisconería que ha demostrado desde que todos lo conocimos como el subsecretario de Salud, ha sido en un sentido negativo para la sociedad. Y efectivamente, su responsabilidad ante esta tragedia de tantas y tantas muertes que ha habido y sigue habiendo como consecuencia de la pandemia está en sus manos. Así que definitivamente tiene que pisar la cárcel, tiene que pagar y eso me queda claro. No sé si
si en el 24 o un poco más adelante, pero me queda claro que va para Antes, luego. güey. Oye, ¿quién le tiene que poner el cascabel al gato, Troll? ¿Quién? O sea, porque tendríamos que estar ya, ahora sé que abriéndole su expediente, ¿no? Sí, pero el secretario hoy lo volvió a salvar, ¿no? Con la declaración que dijo de que López-Gatell solamente es vocero, que quien hace todas las labores ejecutivas y de decisión es él, que a López-Gatell nomás lo han utilizado de vocero. Yo creo que desde ahí le está dando ya una cobija de protección al propio Gatell. O sea, está retomando su responsabilidad el secretario ante todos. Pero, Esta declaración la acaba de hacer, ¿eh? Y bueno, es el secretario el que dice, a ver, yo siempre di las órdenes, a él nada más lo puse ante la prensa para que él diera sí. la cara. Pero bajo la lógica de los pernos. Que él dio la orden. Así lo está diciendo el secretario hoy, ¿eh? Y con eso está adquiriendo la responsabilidad del secretario. O sea, se la está quitando a Gatell. Está bien interesante esa declaración de Alcocer, ¿eh? Pero ¿cuánto valdría la declaración de Alcocer frente a la realidad, no? No, bueno, Es que yo creo que deberíamos. Pero la ley es la ley, las facultades son de las de él. Y si él dice públicamente que está dando las órdenes, que nada más fue su vocero, las facultades de ley son de él. No, es que también habría que ver documentos, porque López-Gatell ha tomado decisiones y el presidente ha dicho que el responsable de la pandemia es él, ¿no? Públicamente, ¿no? Sí. Habrá que ver quiénes firmaron y tanto entrar la investigación y todo esto. Bueno, mira, tan interesante, o sea, López-Gatell le niega a los menores en discurso las vacunas, pero en el papel sí se las otorga, que fue cuando la COFEPRIS emitió el comunicado en julio donde decía que sí eran aptas las vacunas para menores de 12 a 18 años. O sea, interesante porque Gatell en el papel dice una cosa y en la mañanera dice otra. O mejor dicho, en la COFEPRIS firma una cosa y en la mañanera es otro el discurso. O sea, está muy interesante porque si lo agarras por temas que firmó, habrá que ver qué tanto se cuidaron, ¿no? Que digo, no, traen un desmadre. Hacia allá van a ir las investigaciones. Ahora habrá que ver quién lo va a investigar. Oigan, una última ronda de comentarios sobre la plática con el doctor Narro. A mí me parece que pues es con mucha claridad la respuesta, como siempre ha sido el doctor Narro. Ya no tuvimos el tiempo suficiente, pero había que preguntarle por qué se salió del PRI. Yo quería esa, por ahí iba a ir, Carlos. Bueno, la verdad es que el doctor Narro siempre ha sido, pues muy claro, en mi opinión, es un hombre que no tiene en la lengua y a mí me parece que dijo lo que cree y lo que piensa. Cuando se ha equivocado, él mismo lo ha reconocido, aquí lo dijo hace también un momento. Entonces me parece que es una autoridad en el caso del tema universitario. Sí, yo coincido. Yo coincido con Ricardo en esto último que acaba de decir. O sea, si hay una autoridad al respecto, tanto en el tema de la universidad como en el tema de salud, es precisamente el doctor Narro. Y yo creo que en la mayor parte de lo que nos comentó, coincido con él. Más en a mí me interesaba mucho preguntarle esta parte precisamente de las manifestaciones y de las marchas y tal. ¿Qué opinaba al respecto, ¿no? Porque para mí, yo creo de manera muy particular, de manera muy personal, que efectivamente es como seguirle dando cuerda, seguirle dando rienda al discurso de López Obrador, ¿no? Como dije, hacerle el caldo gordo a raíz de esto, y bien decía el doctor Narro, ¿no? O sea, no, como que no tiene sentido el paro de 48 horas, la marcha y demás, si se puede manifestar o se puede expresar el rechazo de otra manera y pues elevando el nivel de debate, ¿no? Y defender las ideas principalmente, ¿no? Eso es lo que comentaría al respecto. Troll. Pues yo, la verdad es que sí, lo que falta es mucho tiempo. Se antojan muchos temas con el exrector. La verdad es que sí, hubiera estado o estaría muy bien invitarlo para una siguiente y hablar específicamente de salud. Recordemos que él fue el primero que dijo
hizo pública una proyección en la manera en cómo se estaba manejando la pandemia, una proyección que terminó cierta, y eso es terrible, porque hasta dijo en aquel entonces, espero equivocarme, pero si no, estas van a ser las cifras, pero si le atinó, y Obrador se le fue con todo en aquel momento. Y a ver qué dice hoy López, ¿no? De que Narro no se equivocó en aquel momento cuando hizo las proyecciones matemáticas. Entonces, sí estaría muy interesante seguir hablando con él sobre este tema de salud en específico. Y sin duda, dos temas de morbo que yo le hubiera preguntado, era ese, sí lo tenía preparado, preguntarle si valía la pena haberse ido del PRI y no haberse quedado a luchar. O sea, si es un hombre de ideales, es un hombre que quiere cambiar, pues ¿por qué de pronto dijo, me voy del PRI? ¿Por qué no quedarse a luchar al interior del PRI? Sí, hubiera sido muy interesante ahí entrar al debate con él. Y la segunda que yo le hubiera preguntado es si él fue rector y sabe cómo está la ley universitaria, ¿qué opinión tiene de que Andrés Manuel se haya tardado 14 años en conseguir su título? O sea, comúnmente, digo, tú, Amado, que has trabajado en la universidad, comúnmente pasas un periodo y pierdes los derechos. Inclusive hasta si no te titulas a tiempo, pierdes los derechos, según las leyes universitarias. No puedes venir 8 años después a presentar el examen o sea, ¿cuánto dura la carrera y cuánto fueron los espacios entre año y año? ¿Por qué López Obrador sí pudo graduarse 14 años después? Oye, y de la mano, según las leyes de la universidad no debería de haberse graduado. Perdón. Claro, perdón que te interrumpa, Miguel, pero es que justo de esto que estás diciendo, dice López Obrador que el periodo neoliberal y que la UNAM nunca dijo nada, ¿no? Y que desde Salinas y tal. ¿Y por qué se tardó 30 años en decirlo? ¿No? Porque antes él era el neoliberal, ¿no? Exacto. Porque estaba dentro de la misma mierda, por eso. Hay mucho por preguntarle a Narro, sin duda. Pero la verdad es que es muy, muy bueno haberlo escuchado. Sí, bueno, yo lo conocí, digo, algunos de nosotros lo hemos conocido en otros ámbitos, hasta en fiestas, y es muy agradable el doctor, para contar chistes, es buenísimo. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por la compañía. A nuestra audiencia les agradecemos que compartan este programa. Vamos a estar todos los jueves, como siempre, a las 9 de la noche, y después las repeticiones en los diferentes espacios nuestros. Pero les agradezco mucho, Ricardo. Amado, gracias. Mi querido Luis. Muchas gracias, Amado. Muchas gracias, Ricardo, Miguel, y a toda la audiencia. Un saludo. Mi querido Troll. Gracias. Y bueno, para los que estuvieron escribiendo y quizá no vieron que retomáramos sus comentarios, esto se grabó un día antes por la agenda del exrector. Así va a ocurrir con algunos. Cuando puedan estar a la hora que es el programa, pues digo, vamos a salir en vivo todos, pero algunas veces vamos a tener que grabarlo un día, 2 días antes. Pero sin embargo, en este momento que se está transmitiendo, sí se estuvieron poniendo los comentarios de todos ustedes. Seguramente ya se los contestamos. Sí. Porque nosotros vamos al futuro. Por lo menos a mano, por lo menos cuente con eso, que a mano sí vamos a estar contestando. Vale, pues muchas gracias, muchos abrazos a todos y por aquí nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias, amigos. Como todos saben, son tiempos oscuros en México para la verdad, como la razón de ser de nuestras libertades ciudadanas. En la búsqueda de esa verdad, el periodismo digital y la comunicación horizontal tienen un papel fundamental. Como también lo tiene la participación ciudadana que acompaña y respalda nuestra búsqueda. La prensa es la última frontera entre la libertad, la democracia y la tiranía. La mentira institucionalizada desde el poder es una amenaza para la democracia. Porque 60,000 mentiras oficiales frente a la realidad son demasiado. La unidad de nuestras plataformas digitales es producto de la exigencia de muchos de ustedes. Por eso es tan importante, desde la unidad y de manera inteligente, pensar, actuar y resistir. Porque México necesita la luz de la verdad para salir de este momento de oscuridad. Porque son ustedes, nuestras audiencias, quienes nos han motivado a caminar juntos. Y porque México no merece lo que estamos viviendo. Ahora todos juntos somos Resistencia, unidos por la verdad.